Lo que pasa es que las áreas protegidas establecen esa dicotomía entre unas zonas donde no se puede hacer nada y por fuera de ellos se puede hacer lo que sea. Entonces, fuera de esas áreas hay un creciente agotamiento de recursos silvestres, madera, fauna, etc. Y en las áreas protegidas acaban siendo el último bastión o refugio, no solamente de biodiversidad, sino de recursos extremadamente valiosos. Y cuando volvemos de nuevo a nuestros bajos niveles de gobernabilidad, a los niveles de impunidad, a lo difícil que es llevar a alguien ante la justicia para que responda por sus acciones, nos damos cuenta que estamos frente a una situación en que las áreas protegidas están siendo saqueadas de estos recursos valiosos y por lo tanto están perdiendo su valor como áreas para conservar biodiversidad, como ejemplos de lo que eran los ecosistemas originales o las relaciones humanas con la naturaleza original, etc. Todo eso está perdiendo en la medida en que todas estas especies valiosas de fauna y de flora están siendo extraídas de manera masiva. Uno de los grandes retos que tienen las áreas protegidas es cómo se compaginan con esta creciente demanda de recursos y con el agotamiento de los mismos por fuera. De alguna manera quiere decir que para que las áreas protegidas se mantengan, eso se sabe desde hace rato, el futuro de las áreas protegidas está por fuera de las áreas protegidas. Lo que pase por fuera va a determinar qué es lo que finalmente la resultante de lo que va a caber dentro de las áreas protegidas. Entonces, si no se invierten recursos, si no hay interés en conservar lo que hay por fuera, pues finalmente las áreas protegidas van a sucumbir tarde o temprano, van a ir por esos recursos y los van a sacar. Entonces hay un vínculo muy directo. Las áreas protegidas, como se ha dicho mil veces, no pueden seguir siendo como un archipiélago de islas en el mapa de los países y donde el resto no se sabe qué hay o qué no hay, no importa, sino simplemente son una serie de islotes de mayor o menor tamaño, con un nombre, con una superficie, etc. Pero que la dinámica de uso de recursos, de uso del suelo, de poblamiento, de densidad demográfica, de relaciones económicas que hay por fuera, van a determinar qué es lo que va a pasar con esas áreas protegidas, y en muchas de ellas ya hemos visto un agotamiento total de recursos. En la Amazonía peruana, una de las áreas emblemáticas amazónicas, tal vez la primera que hubo en el Perú, si no estoy mal, que fue la reserva de Pacaya Samiria en Loreto, un área extremadamente grande, ya no hay caoba. Y con que se acabó la caoba no quiere decir que se acabó el problema. Primero se acaba la caoba, después sigue la siguiente especie más valiosa, y así sucesivamente. Y en el camino a acabarse la caoba, después el cedro, después el otro, se van comiendo la fauna, porque la actividad forestal ilegal se desarrolla completamente subsidiada por los recursos que ofrece la selva. A los madereros estos los mandan a la selva durante semanas o meses con una escopeta y con balas, con tiros, a vivir de lo que da la selva. Entonces el impacto que generan es extremadamente alto, no solamente en la madera, puede que en la madera a nivel de árboles individuales, a nivel ecosistémico el impacto es mínimo. Cuando se habla de no están deforestando, no es una actividad pero a nivel de arrasan con la fauna y eliminan unas especies que son bastante importantes en el contexto del ecosistema. Entonces hay una cadena de causa-consecuencia que tendría que preocupar mucho más a quienes están manejando el tema de áreas protegidas, a quienes están planificando, pensando en el futuro de las mismas como áreas de conservación, y empezar a darse cuenta de que también son áreas de reserva de recursos muy valiosos para los cuales hay muy pocos recursos para proteger. Eso está pasando y va a pasar cada vez más con las áreas protegidas. Entre más los recursos que hay por fuera de las áreas se vayan agotando y los últimos bastiones, por así llamarlo, de esos recursos valiosos sean las áreas protegidas. El término de la selva silenciosa se lo diseñó un investigador norteamericano, Redford, hace unos años, para describir el fenómeno de que estábamos, el resultado final de una serie de actividades económicas era que teníamos selva,
un bosque estructuralmente que podríamos llamar bosque, selva, pero que adentro no había ningún animal, o sea, estábamos perdiendo los animales grandes muy rápido, entonces llegó a llamarlo la selva silenciosa porque pues finalmente era una selva que no tenía ni los gritos de los monos, ni los loros, los cantos de las aves, etcétera, etcétera, y por lo tanto era un fenómeno que había que entrar a estudiar y analizar cuáles eran las consecuencias del mismo. Y pues efectivamente el primer componente que desaparece antes de que la selva deje de ser tal y se convierta en un pastizal o en un cultivo de naranjilla es la pérdida de la fauna. Y la fauna no es simplemente un adorno, sino ha sido siempre y se desarrolló y evolucionó de manera paralela a todos los demás componentes de ese ecosistema, es un elemento fundamental. Lo que pasa es que no hay ninguna relación de corto plazo entre la pérdida de esa fauna y la calidad o la sobrevivencia del bosque. Entonces no hay ningún, dentro de nuestra perspectiva humana de una generación, de dos generaciones, no podemos realmente medir cuáles pueden ser los impactos de que se desaparezca la fauna. Simplemente básicamente sería muy difícil de darnos cuenta qué es lo que pasa. Se sabe que a largo plazo las consecuencias son grandes. En la fauna están la dispersión de semillas, el control de depredadores de plantas de otras especies, etcétera, los dispersores, los polinizadores, o sea, toda una cantidad de funciones de un ecosistema, de un ensamble de comunidades vegetales y animales que se ha ido cuidadosamente organizando y que está en permanente evolución, en permanente dinamismo. Y cuando estos empiezan a derrumbarse, estos ensamblajes, empiezan a perderse los componentes fundamentales, como por ejemplo es el jaguar, los depredadores más grandes, y empiezan a desestabilizarse las abundancias poblacionales de otros, y eso a su vez tiene implicaciones sobre las poblaciones de otros y de otros y de otros, hasta que empieza a afectar la manera como las semillas son dispersadas o el polen poliniza otras especies. Entonces finalmente va a ser una selva que la biodiversidad misma en todos sus diferentes niveles de diversidad se va a ir perdiendo hasta que sea un ecosistema mucho más simplificado de lo que tenemos, y lo que queremos conservar son ecosistemas lo más complejos posibles y lo más funcionales posibles a partir de sus elementos. Las soluciones potenciales es el manejo, es entrar con las comunidades que tienen. Obviamente para hacer manejo de fauna se requieren áreas grandes, porque yo necesito, como decía hace un rato, planificar en el tiempo y en el espacio, y yo necesito planificar alrededor del potencial reproductivo de lo que voy a cosechar. Es decir, yo no puedo hacer una extracción que vaya más allá de la capacidad de esa especie para regenerarse, si no voy a empezar, es como comerse el capital. Yo no puedo sino vivir yo lo que voy a tratar es de vivir de los intereses. No me puedo comer el capital, porque si me como el capital, después ya no tengo de qué vivir. Entonces es planificar a partir de buena información de la biología de las especies, entendiendo que esa biología no es fija. Hay años donde la tasa reproductiva puede subir por una buena cosecha de frutas, hay años de sequía donde puede ser menor, entonces yo tengo que ser adaptativo, yo tengo que encontrar un reflejo de los mensajes que me está dando la especie y la naturaleza para ajustar mi patrón de cosecha o de uso. Entonces, y es la manera más efectiva, es dejar que la naturaleza siga produciendo lo que sabe producir, que son sus especies. Yo puedo mejorar la capacidad de la naturaleza para que produzca más, es una medida de manejo. Yo puedo ampliar la oferta de alimento, por ejemplo, o la oferta de sitios donde hacen nidos, que esa es una enorme limitante para muchas especies, que son huecos para hacer nidos, por ejemplo, para tucanes o loros. Esa es una de las mayores limitantes para que la población crezca. No hay suficiente cantidad de nidos en los troncos para poner huevos. Yo puedo aumentar la cantidad de nidos o de troncos con huecos. Eso es un manejo del medio para tener más producción. Puedo ofrecer más comida, etcétera, etcétera. Puedo entrar en esquemas de rancheo. Son diferentes alternativas. Lo único que quiero enfatizar es que se le debería hacer un análisis a cuál es la más conveniente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, qué tanto las comunidades están dispuestas a embarcarse en esquemas productivos extremadamente complejos que requieren de un veterinario, que requieren de un técnico, etcétera, etcétera. ¿Vale o no vale la pena embarcar
a la gente en este tipo de cosas, o mejor nos vamos a soluciones más pragmáticas, más sencillas y que a la larga van a tener mejor resultado socioeconómico y mejor resultado para la naturaleza, no solamente para la especie, sino para el ecosistema que estoy conservando para mantener la fábrica funcionando. El caso de las ranas venenosas que hay en Perú, los dendrobátidos, estas ranas pequeñas que eran las que legendariamente utilizaban los indígenas para extraer venenos y que tienen muchos colores y son muy atractivas para cierto tipo de coleccionistas, y se ha logrado un mecanismo de mejoramiento de la capacidad del ambiente para producir más ranas, no cosechar adultos, sino que las ranas puedan producir más huevos y más renacuajos, y yo lo único que estoy haciendo es extraer o cosechar ese excedente que están produciendo las hembras de estas ranas, a partir de mejorar simplemente la disponibilidad de los sitios donde las ranitas ponen sus huevos. Eso es extremadamente exitoso porque es extremadamente barato, extremadamente fácil de hacer, no requiere mayor inversión, no requiere mayores conocimientos y está entrando a la posibilidad de comercializar especies extremadamente valiosas y que pueden generar un incentivo de conservación y de ingresos muy importante para muchas familias. Otros casos pueden ser los de lo que se viene haciendo con algunas tortugas de río en la Amazonía. Simplemente el manejo de sitios de postura de manejo de nidos para tratar de proteger esas nidadas de la depredación natural y de la extracción por parte de otras personas, y que finalmente ha logrado reintroducir al medio una gran cantidad de tortugas de unas especies que estaban absolutamente agotadas por siglos de extracción desmedida. Entonces ese es uno de los casos exitosos porque finalmente es un compromiso de la comunidad que le ha dedicado tiempo, que le ha dedicado recursos para vigilancia, para transportar los huevos, para cuidarlos, etc. Entonces son experiencias exitosas a partir de el logro de motivar comunidades para que se integren en un proceso como este, lo mantengan y finalmente puedan llegar a ver los resultados de los mismos en su propio beneficio, en beneficio del ecosistema como tal.